La lectura de esta mañana se encuentra en Segundo de Crónicas, capítulo 12, versículos 5 al 8, donde dice la escritura de esta manera. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los jefes de Judá que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén, y les dijo: así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono, para que caigan en manos de Sisac. Los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco también los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén, aunque sí dejaré que los someta a su dominio, para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Si tienes tu Biblia, puedes tener abierta la escritura en este pasaje, allá en Segundo de Crónicas, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 12. En una ocasión fui al otorrinolaringólogo porque tenía yo el oído obstruido, no podía yo escuchar fluidamente. Había yo tenido un cuadro de gripa y había quedado congestionado y los oídos habían quedado, como decimos, tapados, ¿no? Y fui para que me aliviaran de esta molestia. Ya tenía varios días en esta situación y es muy incómodo, ¿verdad?, el estar tratando de escuchar a las personas o hablando con las personas y no poder escucharlas con claridad. Así que fui al doctor para que me ayudara con este asunto. Y después de revisarme, el doctor me dijo: bueno, vamos a ponerle un ámpula de tal o cual medicamento, ¿no? Y yo cuando escuché la palabra ámpula, ¿verdad?, se alertó el cerebro hacia el máximo. Si vine para que me aliviaran el dolor, ¿verdad?, ¿para qué? ¿Por qué me van a dar más dolor? ¿De qué se trataba entonces? Así que le pregunté: doctor, ¿habrá algún medicamento que yo pueda tomar en lugar del ámpula? Pero el doctor estaba muy decidido al ámpula, ¿verdad? Y pues así que ni modos. Pero gracias a Dios, aunque vino con dolor, vino también salud después. La verdad, hermanos, hay dos realidades muy importantes. Esa realidad es una realidad que es indiscutible. La verdad, no nos gusta sufrir. ¿Quién se anota para experimentar dolor en su vida? ¿Quién dice: ¿dónde está la lista, verdad, para que yo me inscriba? Nadie está pidiendo sufrir. Pero hay otra realidad importante: el sufrimiento forma parte de nuestra vida. Aunque no te anotes, aunque no estés levantando la mano, el sufrimiento llega a tu vida. El tema del sufrimiento es muy complejo. No debemos dar respuestas simplistas, sino debemos analizarlo desde la perspectiva de la Escritura, porque la Biblia nos habla del sufrimiento. Por eso, este mes hemos estado abordando el tema del sufrimiento desde distintos ángulos en los sermones, en la serie de sermones, para encontrar respuesta segura en la palabra de Dios, una respuesta al sufrimiento y una explicación que venga de la palabra del Señor. Y hoy en particular estaremos hablando de una de las fuentes del sufrimiento que son comunes tanto para el creyente como para el no creyente. Hay sufrimientos que solo vienen al creyente. El no creyente no tiene que preocuparse por ellos. Pero hay sufrimientos que son comunes a cualquier ser humano, inclusive a los creyentes en el Señor Jesucristo. Y hoy queremos enfocarnos al sufrimiento que se deriva como una consecuencia del pecado personal.
Es decir, cuando pecamos hay normalmente consecuencias y que traen esas consecuencias sufrimiento a nuestras vidas. Hay una relación entre el pecado personal que cometo y consecuencias malas, sufrimiento involucrado con ese pecado. Al respecto de esto, queremos decir hablar primeramente de dos puntos de vista equivocados respecto al pecado personal y el sufrimiento. Y el primer punto de vista equivocado desde la perspectiva bíblica es aquel que dice, esta perspectiva que dice, si estás sufriendo en este día, es porque hiciste algo malo. Si estás sufriendo hoy, cualquiera que sea tu sufrimiento, es porque algo malo habrás hecho. O bien, por allá dice, todo sufrimiento, la idea es que todo sufrimiento es consecuencia de tu pecado personal. Esta es una perspectiva equivocada. Esta perspectiva asevera que la única razón del sufrimiento que existe es el pecado que cada uno de nosotros haya cometido. La única razón, allá está lo equivocado de la perspectiva. Recuerdo una ocasión que mi padre tuvo un accidente automovilístico. Gracias a Dios solo fueron daños materiales. Y un hermano de la iglesia pasó por allí y vio el incidente, el accidente, los carros allá en la esquina donde habían chocado, etcétera. Y se acercó a mi padre y era hermano de la iglesia, ¿no? A la iglesia a la que asistíamos. Y él le preguntó a mi padre, doctor, ¿qué pecado habrá usted cometido para que le esté pasando esto? En ese entonces no había este asunto de los seguros, que hay hoy algo por ley, tienes que tener un seguro, ¿no? Entonces estábamos en el lío esa del arreglo con la otra persona, cómo se le iba a pagar, ¿no? Y este buen hermano viene y le pregunta eso a mi padre. Obviamente no fue nada agradable esa pregunta en ese contexto y en ese momento. Pero ¿cuál es la idea de este hermano? ¿Cuál es la idea que estaba manejando? La idea es esta perspectiva equivocada, que la única causa por la que sufrimos es por el pecado personal que hayamos cometido. Algo parecido le pasó en el libro de Job al personaje cuyo nombre lleva el libro de la Biblia. Recordemos cómo este hombre es descrito como un hombre recto, justo delante del Señor, pero acontece en su vida tragedia tras tragedia. Pierde todo lo que tenía, pierde a toda su familia y pierde toda su salud. Este hombre nunca se enteró realmente por qué había sufrido. Si tú lees el libro de Job de principio a fin, vas a ver que Job nunca entendió. Al final de cuentas, hacía el detalle, como lectores nos enteramos, ¿verdad? ¿Por qué sufrió? Además de esto, sus amigos, el Job tenía ciertos amigos que vinieron a consolarle, pero parte de ese consuelo era exhortarle. Y le decían, Job, ¿qué cosa mala has hecho? Arrepiéntete para que libres de ti este problema. Y le aseguraban que estaba sufriendo porque algo malo había hecho. Era la perspectiva que manejaban los amigos de Job. Pero el mismo libro de Job descarta esta idea. El sufrimiento de Job no se derivaba de su pecado personal. Por supuesto, Job pecaba, ¿no? Como todos nosotros, pero su sufrimiento no se derivaba de su pecado. El sufrimiento de Job tuvo otros propósitos y tuvo otras fuentes. Por eso, por este caso, y como muchos otros, podemos ver que no todo sufrimiento que va a venir a tu vida es la consecuencia o es el resultado o viene por tu pecado personal. No todo sufrimiento que estás pasando, la fuente es tu pecado personal. Jesús confirma esto a sus discípulos. Cuando viendo a un hombre ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan,
¿quién había pecado para que este hombre estuviera ciego? ¿Él o sus padres? Nuevamente aquí está esta perspectiva que la única razón por la que sufrimos es el pecado personal. Jesús les responde allá en Juan 9:3, ni él pecó, ni sus padres. La causa no es su pecado personal, ni los pecados de sus padres, sino esto está sucediendo para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. No toda vez que sufrimos, la razón es el pecado personal. Entonces es un error. Ya cambió, ¿verdad? Ya decía yo, qué rara soy mi voz. Está feíta de por sí, pero ahorita estaba peorcita. Es un error entonces pensar que todo sufrimiento viene por el pecado personal o de nuestros padres. Hay otras fuentes de sufrimiento. De allí que si esta mañana estás sufriendo, no necesariamente es porque hayas hecho algo malo delante de Dios como la causa. No estoy diciendo que nunca has hecho nada malo, ¿verdad? O que yo nunca he hecho nada malo. No, sabemos que nuestra tendencia, aparte de la gracia de Dios, es hacia el pecado. Pero no necesariamente el sufrimiento que estás pasando hoy es por el pecado. Bueno, esta es una perspectiva equivocada que ronda por allí. Pero hay otra perspectiva equivocada respecto a la relación que existe entre el pecado personal y el sufrimiento. Y esta dice, es cuando sufrimos, estamos sufriendo ya claramente porque pequé y hay una consecuencia de mi pecado. O sea, no tengo que averiguarlo, lo sé, pequé y esto ha traído en mi vida malas consecuencias difíciles, ha enredado mi vida, mis malas decisiones, estoy consciente de ello, pero que cuando peco, ese sufrimiento consecuente a mi pecado es una especie de penitencia, es una especie de pago, es una especie de abonos chiquitos que le voy dando a Dios para que me perdone. ¿Sí? Muchos de nosotros, cuando hemos pecado y viene sufrimiento a nuestras vidas posteriormente, creemos que ese sufrimiento que estamos experimentando es para que paguemos, devolvamos, ¿no? Aplaquemos la ira de Dios. Si no sufriéramos nosotros, entonces como que Dios queda todavía, quedamos como en deuda con Dios. Y decimos es que esta es mi cruz. No, esto es lo que debo pagar para que Dios me perdone este sufrimiento que tengo. El problema con esta perspectiva es que se ve al sufrimiento como esa penitencia o ese sacrificio personal o la cruz que tenemos que llevar para que Dios nos perdone. Allí está el problema. En esta perspectiva, el sufrimiento es lo que nos procura la relación con Dios. El sufrimiento nuestro es donde está fundamentada nuestra relación con Dios. Y esto es un error, porque quien nos procura una relación con Dios es solamente Jesucristo, quien pagó con su sufrimiento toda deuda por nuestro pecado. Él es quien pagó. Por eso la Biblia dice que no hay más sacrificio que ofrecer por los pecados. Si tú piensas, bueno, pequé y la manera en la que retribuyo a Dios es sufriendo, entonces estás pensando que tu sufrimiento está procurándote una relación con Dios, y eso no es así. La única manera en la que tú puedes ser perdonado de tus pecados, de mis pecados, la única manera es por el sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar. Y ese sacrificio fue una vez y para siempre. No hay más sacrificios que ofrecer por el pecado, porque Cristo lo ha pagado todo. Entonces es un error pensar que por nuestro sufrimiento ganamos o recobramos la aceptación de Dios. Es solo por Cristo que
somos aceptos delante de Dios. Es solo por su vida, por su muerte, por su resurrección que Dios nos ha hecho sus hijos. No estamos parados sobre nuestros propios méritos o sobre nuestros propios esfuerzos. Estamos parados en una relación con Dios por la gracia que Él ha derramado en Cristo Jesús en nuestras vidas. Es solo por Jesús. Entonces, ninguna de estas dos perspectivas nos dan una respuesta segura, ¿verdad? Respecto a cómo está este asunto de el pecado personal y el sufrimiento. No debe haber cabida para estas falsas enseñanzas en nuestros corazones. El sufrimiento no está ligado necesariamente al pecado personal, como tampoco el sufrimiento es el pago retributivo para estar bien con Dios después de haber pecado, sino que nuestra paz con Dios está basada únicamente en la obra y persona de Jesucristo. Ningún sufrimiento personal nos redime de nuestros pecados, solo Jesucristo es nuestra paz con Dios. Ahora bien, habiendo identificado esas dos perspectivas equivocadas acerca del sufrimiento y el pecado personal, debemos ahora abordar la relación, ahora sí, que la Escritura enseña que existe entre el pecado personal y el sufrimiento. Es decir, cuando sufro porque he pecado. Definitivamente, una de las fuentes del sufrimiento en tu vida y en mi vida viene como una consecuencia normal por haber desobedecido la palabra de Dios. Si bien es cierto que no todo sufrimiento viene por algo malo que haya hecho, en algunos casos sí existe esa relación directa entre mi pecado personal y el sufrimiento que experimento. Malas decisiones traen malas consecuencias. Lo que yo siembro, eso cosecho. En el pecado hay sufrimiento. Cuenta con ello. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto, pero una buena ilustración de esta realidad la encontramos en el pasaje precisamente que hemos mencionado, allá en 2 de Crónicas, capítulo 12. Y allá encontramos la historia de Roboam, el rey de Judá. Allá en el capítulo 12 de 2 de Crónicas dicen los versículos 1 y 2 en este pasaje. Después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Roboam fue hijo del famoso rey Salomón. Fue el que sucedió en el trono a Salomón. Cuando subió al trono, comenzó a fortificar las ciudades de esa región de Judá. Las abasteció de víveres, de protección, consolidó su reino, como dice el versículo 1. Pero cometió la peor falta de su vida. Abandonó la ley del Señor. En medio de la prosperidad, en medio del fortalecimiento material, él se olvidó de lo más básico y lo más fundamental, de la ley de Dios. En pocas palabras, dispuso su corazón y su vida para pecar en contra de Dios. Y vemos aquí claramente que Roboam comenzó a vivir una vida de pecado. Y malas decisiones traen malas consecuencias. Los versículos 2 al 4 de 2 de Crónicas 12 dicen: por eso en el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén con 1,200 carros de combate, 70,000 jinetes y una innumerable multitud de libios, suquíes y cusitas procedentes de Egipto. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Jerusalén, de Judá, y llegó a Jerusalén. Todas aquellas ciudades donde estaba la fortaleza de Roboam fueron conquistadas. Y
estaba a punto Sisac de llegar a Jerusalén, el último bastión. Estaba listo Sisac para tomarla. Obviamente, Jerusalén es una ciudad amurallada, era una ciudad amurallada, había protección al interior, pero obviamente se podía sitiar. Y allí estaba Sisac a punto de sitiar la ciudad de Jerusalén. El sufrimiento a la vida de Roboam y del pueblo de Israel vino como consecuencia directa de su pecado. Abandonaron a su Dios y esto acarreó angustia, dolor, hambre, pérdidas de vidas, pérdidas de propiedades, destrucción, sufrimiento. Como dijimos antes, aunque no todo sufrimiento viene por el pecado personal, cuando hay consecuencias dolorosas en nuestras vidas, probablemente también pueden estar viniendo como consecuencia directa de nuestro pecado. El pecado trae sufrimiento como una consecuencia. Nunca creas que el pecado te pagará bien y cumplirá sus promesas. El pecado no tiene palabra. Tarde o temprano cosechamos lo que sembramos. Y el pecado te promete seguramente sufrimiento. Puedes contar con ello. Por eso, si este día identificas en tu vida este tipo particular de sufrimiento, identificas que estás sufriendo porque semanas atrás, meses atrás, años atrás, tomaste decisiones pecaminosas en tu vida. Si identificas en tu vida este tipo de sufrimiento, quizá, no sé, puedes ver la relación que hay entre el trato que le has dado a tu cónyuge o a tus hijos o a tus padres y el sufrimiento del rechazo, de la amargura que experimentas de su parte. Quizá hoy puedes ver cómo la manera en la que te has estado comportando en el trabajo o en la escuela están relacionadas con el sufrimiento que acompañan ahora las consecuencias de tus actos. Si este día puedes ver la relación entre tu pecado personal y el sufrimiento que experimentas, es importante entonces que atendamos a lo que pasó con Roboam y lo que hizo Roboam. Esto nos marca pautas que también debemos hacer en estas circunstancias. Hay dos acciones importantes para afrontar el sufrimiento consecuencia del pecado personal. La primera de estas acciones es que reconozcamos humildemente nuestro pecado y nos arrepintamos. Reconozcamos humildemente nuestro pecado y nos arrepintamos. Versículo 5 de 2 de Crónicas 12 nos dice: entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los jefes de Judá y les dijo: así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono para que caigan en manos de Sisac. Jerusalén está sitiada y les dice Dios, y Jerusalén va a caer y ustedes quedarán destruidos por la mano de Sisac. El pecado de Roboam y su pueblo atrajo sobre ellos las consecuencias de caer en esta desgracia. ¿Qué hubiéramos hecho en lugar de ellos? ¿Qué hubiera hecho yo en lugar de ellos? Quizá hubiera yo dicho: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Otros se portan peor que yo. ¿Por qué a mí me das estas cosas? ¿Cuántos no viven peor que yo y mira, les va bien? En cambio a mí sí me cacharon, a mí sí me descubrieron, a mí ya me despidieron por esto que hice. ¿Por qué a mí, Señor? Pero la respuesta de Roboam y su gente no fue esa, sino que reconocieron su pecado. El versículo 6 nos dice: los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad. Mira estas palabras: el Señor es justo.
los sentenció y cerraron su boca, porque dijeron, esta sentencia es bien merecida. Esta sentencia es justicia. Se ha hecho justicia aquí. No hubo excusas, no hubo justificaciones, no hubo racionalizaciones, no hubo reclamos, no hubo nada de esto, sino solo un absoluto reconocimiento del pecado y de la justicia de Dios. Por eso, este día, si tú puedes ver la relación que hay entre lo que has hecho pecaminosamente en tu vida y las consecuencias dolorosas de sufrimiento que hay hoy día en tu vida, la primera acción, si es que no lo has hecho ya, es reconocer humildemente tu pecado delante de Dios, sin reclamos, sin justificaciones, sin excusas, y decir, el Señor es justo. Las buenas noticias es que Dios no rechaza al corazón contrito y humillado. Gracias a la gloriosa obra de Jesucristo, hay perdón para todo aquel que dice, Dios mío, sé propicio, sé misericordioso conmigo, porque soy pecador. Dios es un Dios de perdón, que no rechaza al que se arrepiente en contrición verdaderamente. El versículo 7 nos dice que Dios envió nuevamente a Semaías, el profeta. Aquel que les había dado la sentencia es enviado nuevamente. Interesantemente, parece que llegó a su casa y pues tienes que regresar, ¿no? Y va de nuevo al palacio con este mensaje en el versículo 7: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Buenas noticias de perdón. Ya no te voy a destruir. Era un hecho, eras un reo de muerte, pero ya no te voy a destruir, dice el Señor. Dentro de poco tiempo los libraré. El poderoso ejército de Sisac, que había arrasado con la zona, no iba a poder destruir Jerusalén. Esta fue la palabra del Señor de consuelo. Dios mostró su misericordia hacia Roboán. Y de igual manera, si hoy el Señor te está convenciendo de pecado, no endurezcas tu corazón. Humíllate delante de Él, reconoce tu pecado, abandónalo y espera en su gran misericordia, que es una garantía en Cristo Jesús. Esta es la primera acción: reconoce tu pecado y arrepiéntete. Pero hay una segunda acción para aquellos que estamos viendo una conexión entre nuestro pecado personal y el sufrimiento que hoy estamos viviendo. Y esta segunda acción es: crezcamos en medio del sufrimiento consecuente. Crezcamos enfrentando las consecuencias de nuestro pecado. El perdón de Dios por nuestro pecado no siempre anula el sufrimiento que viene como consecuencia del mismo. No siempre se anula. A veces Dios nos deja sufrir las consecuencias no como una medida punitiva o purgatoria, sino como un recurso didáctico espiritual. Sí, es un recurso de enseñanza. A veces no hay otra manera que aprendamos sin que nos duela. Él permite que suframos las consecuencias para que aprendamos y crezcamos en nuestra relación con Él. Eso es lo que nos dice el versículo 7 y 8, allá en 2 de Crónicas. Dice el Señor: no voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén. Y escucha esto: aunque sí dejaré que los sometan a su dominio. Qué malo es Dios. No, mira, ¿con qué propósito lo hace? Para que aprendan. Para que aprendan
aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. ¿Cuál había sido el problema de Roboam y del pueblo? Habían dejado a su rey, lo habían abandonado. La consecuencia que tuvieron de estar bajo el dominio de Sisac no fue un castigo punitivo. Estas me las hicieron y ahora van a ver. A ver cuándo llegaremos a estar tablas en estas cuentas. Tienen un saldazo en su contra. No. El propósito de Dios con esas consecuencias es un propósito de gracia, de transformación, para que aprendan de lo que se pierden cuando no me están sirviendo a mí. ¿Y qué es el pecado, hermanos? El pecado es amar algo más que a Dios. Es creerle a alguien más que a Dios. Es desear algo más que la gloria de Dios. El pecado es eso precisamente. Y si Dios sabe que cuando le amamos a Él y nos entregamos a Él, nuestra vida es feliz, es gozosa, es creciente. Y sabe que cuando lo abandonamos a Él, cuando preferimos algo más, cuando cambiamos la verdad por la mentira, nos estrellamos y recogemos los pedazos del piso de nuestras vidas. A través del sufrimiento de vivir bajo el dominio de alguien más, Roboam iba a aprender a vivir para Dios y gozar de Él para siempre. El sufrimiento no estaba pagando la falta cometida, ni estaba ayudando sino estaba ayudando, a crecer en el amor y en la confianza en Dios. Pablo, el apóstol, dice algo similar en 2 Corintios 7, 9 al 10. Dice: ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. No siempre el sufrimiento es algo malo, ¿te das cuenta? En el sufrimiento aprendemos a amar a Dios. En el sufrimiento aprendemos a reconocer con quién está la verdadera vida, la vida que vale la pena vivir, para tomar decisiones sabias y dejar caminos torcidos. Cuando hemos pecado y sufrimos, este sufrimiento tiene el propósito de llevarnos al arrepentimiento y al crecimiento. Como vemos, el perdón seguro de Dios en Cristo no anula necesariamente las consecuencias de nuestras malas decisiones. En el caso de Roboam, tuvo que ser siervo de Sisac. Se llevaron, si usted sigue leyendo el capítulo, va a ver que entró Sisac a Jerusalén y despojó a Jerusalén de sus riquezas. Salomón y su esplendor había hecho el templo y había llenado de utensilios de oro y había llenado los guardias del templo, y la guardia de Salomón tenían escudos de oro puro. Imagínate qué escudos, ¿no? Eso se los llevó Sisac. Roboam tuvo que suplir esa necesidad y mandó a hacer escudos de bronce. ¿Ves el contraste? Y la analogía en un sentido con tu vida. Si estás pasando por consecuencias de tus malas decisiones, no estás en el caso ideal. Si hubieras obedecido a Dios, si hubieras quedado en el camino de Dios, tendrías tus escudos de oro. Pero ahora estás en otra situación. Gracias a Dios tienes escudos, son de bronce. No sé si me explico. En esas circunstancias, ahora tenemos que seguir amando a Dios y creciendo. Hay un propósito de aprendizaje en todo esto. A veces Dios, aunque te ha perdonado en Cristo, decide que enfrentes las consecuencias dolorosas para tu bien, para mi bien, para llevarnos a una vida más plena delante de Él.
Quizá tu vida se complique más, quizá tengas que trabajar el doble, quizá ya no tengas la misma posición que tenías antes, quizá las personas tienen dificultad para volver a confiar en ti, quizá ya no puedes hacer las cosas que antes hacías con toda libertad, estás limitado, etcétera, etcétera. Pero has sido perdonado por la gracia de Dios. Ahora vive en esta nueva circunstancia que estás enfrentando como consecuencia de tu pecado, de mi pecado. Vivamos entonces enfrentando estas nuevas condiciones con una actitud distinta a la que nos llevó hasta este punto. Por eso, aprovechemos nuestro sufrimiento para depender más de Él, para confiar más en Él, para gozarnos más en Él, para vivir una vida que constantemente esté humilde delante del Dios que nos ama tanto, que nos perdona y que nos enseña. Mis hermanos, el sufrimiento y el pecado personal no es un tema sencillo, tiene muchas aristas, por supuesto, pero es muy importante entender lo que hay que hacer cuando estamos en este caso. Reconocer el pecado y arrepentirse y crecer en nuestra relación con Dios por medio del sufrimiento consecuente. Nunca perdamos de vista que en las manos de un Dios soberano, aún estas malas decisiones de las cuales somos responsables, no lo toman por sorpresa, no cancelan su plan para nuestras vidas, no lo tienen jalándose los cabellos y diciendo, yo tenía esto para él y ahora ¿qué voy a hacer? No, aún nuestras malas decisiones están previstas en ese plan. Por supuesto, tendremos que enfrentar las consecuencias porque somos responsables. Pero este es un Dios soberano que aún ese sufrimiento que viene como consecuencia de nuestro propio pecado está bajo su control y tiene un propósito redentivo en sus hijos y tiene un propósito santificador en sus hijos y tiene un propósito transformador en sus hijos. Y a Él sea la gloria porque Él hace todas las cosas nuevas en Jesús. Oremos. Padre, muchas gracias por la bendición y la oportunidad que nos has dado esta mañana de estar juntos. Eres bueno y misericordioso, tu gracia, tu verdad es para siempre. Pedimos, Señor, que esta mañana cada uno de nosotros, al ser confrontado con la palabra, porque esta palabra tuya nos confronta a todos, salgamos de este lugar decididos a tomar decisiones que nos lleven a ti y no decisiones que nos aparten de ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y bendice a tu pueblo con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén. Hermanos, tenemos algunos avisos para nuestra comunidad. Primero, ante todo, todas las personas que recién están llegando a nuestra sede, siempre al final del culto ponemos acá adelantito una mesa que es la mesa de información. Pueden acercarse a la hermana Maite y al hermano Eduardo Pérez y ellos les darán información sobre nuestra iglesia, nuestra doctrina y además pueden guiarlos en grupos de estudio bíblico dominical para crecimiento en la fe, por favor. También tenemos para nuestro crecimiento en la relación con Cristo nuestra librería que está al fondo con la hermana Norca. Allá ella tiene libros y materiales muy buenos y muy edificantes. Para el próximo domingo tenemos un aviso importante. En meses pasados hubo un desastre natural en Guatemala por la erupción de un volcán. Y el presbiterio peninsular, como nuestra iglesia, nos está animando a que la ofrenda del próximo domingo 22 sea donada para el pueblo de Guatemala. Por eso les animamos que vengan preparados para dar con gozo y generosidad en la ayuda a este pueblo que está muy necesitado ahorita en estos momentos. El Ministerio de Matrimonios tiene un aviso
para su retiro el 27 y 28 de octubre. ¿Por qué lo anuncia con tanto tiempo? Para que nos preparemos económicamente. Los retiros de matrimonio son en realidad muy especiales. Todos los hermanos que han participado pueden dar fe y necesitamos prepararnos con tiempo. En el fondo tenemos a la hermana Nancy y al hermano Luis, que ellos les pueden atender si necesitan informes, por favor. A los padres que tienen hijos en edad de primaria, les recordamos que el día 31, del 31 al 3 de julio, es el campamento infantil. Todos los hermanos que estén interesados, la hermana Yuli le puede dar informes. Son 3 días que los niños la van a pasar muy bien, si Dios quiere y lo permite. También tenemos la organización de las sillas como cada sábado. Tenemos un plan de organización. Estas sillas que ustedes ven, los hermanos vienen los sábados y las organizan. Entonces, en este plan, si están interesados como familia, pueden participar cada sábado, por favor. También el Ministerio de Varones, estoy viendo en el fondo que están preparando ya el desayuno, los invitamos. Los platillos están deliciosos, yo no lo he probado, pero iré en un ratito. Entonces, por hoy es todo, hermanos. Que Dios los bendiga en toda la semana y estamos despedidos. 10:30 comienzan nuestras clases dominicales. Que Dios les bendiga, hermanos.